Estoy muy complacido por cómo se ha desenvuelto el debate. Lástima que no hubiera estado el señor ministro, hubiera sido por supuesto mejor, pero como bien explicó el senador Lacerna, no era conveniente seguir aplazando el presentarle esta información al país. Y digo que estoy contento con lo que ha sucedido, porque lo que me llama más la atención es que el gran consenso que se produce, ¿no? La gran coincidencia que viene apareciendo. Y en ese sentido este debate puede terminar convirtiéndose en un debate trascendental, porque puede terminar generando modificaciones en asuntos claves de la vida del país, cosa que normalmente es difícil que suceda. Aquí se hacen debates muy bonitos, etcétera, pero su impacto, digamos, efectivo, contante y sonante suele no ser así. Aquí de pronto podríamos tener éxito en generar modificaciones, porque digamos que hay consensos evidentes, ¿no? Nadie defiende al monopolio, pues abiertamente y de frente y con claridad. Viva el monopolio, no se atreve a decirlo nadie. Bueno, ese es un acuerdo bien grande. Hay coincidencia también en que aquí hay un operador que tiene una posición dominante, o sea, que está en posición de monopolio, de cuasimonopolio, como se quiera llamar. Ese es otro acuerdo bien importante, que aparezca como un consenso así aquí en el Congreso de la República. Hay también en general una coincidencia, señor presidente, en la idea de que esos monopolios o operadores de posición dominante terminan en la práctica aprovechándose de su poder para aumentar sus utilidades, para aumentarlas además por la vía de maltratar las tarifas, o sea, hacerlas más costosas de lo necesario, por la vía de maltratar al usuario, por la vía de contener el progreso técnico. Ese es otro acuerdo grande que se presenta. Pero además que se presente de una manera tan amplia, es que es básicamente, palabra más, palabra menos, lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que ha dicho también la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en otros documentos que aquí no se presentaron, pero lo ha planteado. Congresistas de todos los sectores políticos, o de casi todos los que intervinieron aquí, fueron perentorios en señalar que las cosas como estaban muy mal y que había que ver qué se hacía con esto. Como lo voy a decir al final de mi intervención, de este remate, es posible que haya discusiones, bueno, qué hacer, pero el punto es que hay que partir de la idea de que como está mal y que hay que ver qué se hace. Con su venia, señor presidente, yo voy a leer un párrafo de un documento que no pude leer porque los afanes aquí a veces dificultan las cosas, pero este es un documento firmado, ojo con esto, firmado por el Ministerio de las TIC, o sea, el Ministerio de las Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, también un ente del gobierno, y la Comisión de Regulación en Comunicaciones, que yo pienso que puede servir para convencer hasta el más digamos, difícil de convencer en cuanto a estos fundamentos básicos que yo estoy planteando. Las soluciones las podemos discutir, pero si nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico vamos a poder avanzar bastante. Miren lo que dice el señor presidente, lástima no haberlo podido leer, lo que dice este documento, que es un documento de ahora, de agosto, de hace un mes. Dice: múltiples estudios han puesto de relieve la importante falla del mercado que se presenta en las subastas de asignación de espectro radioeléctrico cuando existen incumbentes que tienen posición de dominio. Incumbentes es, yo no sé por qué, una palabra que se inventaron para mencionar a los operadores que ahí están establecidos. Ojo, dice con toda claridad lo que acabo de leer, que cuando existen incumbentes que tienen posición de dominio, hay una grave falla de mercado en estas subastas, que es de lo que estamos hablando. Y ojo a lo que agrega: el incumbente estará dispuesto a pagar más que cualquier entrante por una nueva licencia para prevenir así la competencia. Lo está diciendo el gobierno. El incumbente estará dispuesto a pagar más que cualquier entrante por una nueva licencia para prevenir así la competencia. Y agrega: esta es la razón por la cual permitir que oferentes con presencia en el mercado participen en los procesos de licitación en igualdad de condiciones con los entrantes conlleva a una asignación de espectro radioeléctrico distorsionada que se aleja de la asignación eficiente. Es
Es lo que estamos diciendo aquí con el senador Lacerda y los otros senadores que han intervenido. Y miren esta frase que es una belleza. Por lo tanto, igual competencia entre proponentes diferentes se sesga a favor de aquellos con mayores cuotas de mercado que proteger y la asignación del espectro resulta ser ineficiente. Cosa que yo mencioné con otras palabras. Derechos iguales a personas distintas constituyen una desigualdad. Una de las falacias que se presenta de composición en estos debates es no, que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. El ejemplo que yo puse del deporte, si son diferentes los actores, la igualdad de condiciones presupone una desigualdad, lo dice el gobierno. Ahora lo que vamos a mirar, que es donde está en buena medida la discusión, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo tengo que decir con franqueza que he leído con mucha atención las defensas que ha hecho Claro Consell de su posición y algunas personas que han opinado a su favor, y tengo que lamentar la mediocridad de la argumentación, señor presidente. Es lamentable. Yo les diría que quedan muy mal quienes se empeñen en defender eso que hoy está sucediendo con ese tipo de argumentos. Podrán de pronto confundir a algún colombiano que no está ilustrado, pero digamos que entre la gente seria, la gracia no es convencer a los que ignoran, porque eso lo que constituye es un engaño. La gracia es ganar el debate entre los ilustrados. Y entonces a mí sí me da como una especie de vergüenza ajena cuando veo, por ejemplo, propagandas como esa que dice lo que es bueno para Claro Consell es bueno para 34 millones de colombianos. Eso lo único que prueba es el músculo financiero de esa empresa que tiene plata para malgastar en estos avisos en el periódico El Tiempo, y de pronto yo no sé con eso cómo influirá alguna cosa, pero eso es un desafío a la inteligencia, señor presidente. Yo aprovecho para hacerle un llamado a la gente de Claro Consell a que hagamos este debate con toda la altura para que por lo menos gane la ilustración al final, así se queden al final con el monopolio, pero que por lo menos le hagamos el beneficio a este país de que salgamos más ilustrados de esta discusión que se está haciendo. El punto entonces, ¿cuál es? En general todos estamos de acuerdo, exceptuando a Claro Consell, en que lo que hay no es conveniente. Y viene una subasta, entonces ¿cuál es el debate? ¿La subasta va a profundizar el monopolio o lo va a debilitar? Esa es la gran discusión y esa es la decisión que tiene que tomar el gobierno nacional. Y lo que le vamos a pedir al gobierno desde ya, nacional desde ya, yo creo que todos, es que nos tiene que demostrar que el diseño que saque en la subasta, demostrado ante especialistas, debilita el monopolio. O sea, casi que se invente la figura que quiera, pero que nos pruebe que se debilita el monopolio. Por ejemplo, como hizo el señor superintendente, que dijo esto, bueno, y yo creo que es mejor esta posibilidad. Bueno, ese es un debate ilustrado, y es un debate técnico, y se hace con números en la mano y con cifras. Esto es lo que yo espero que el ministro Molano le plantee al país cuando regrese pues de su periplo por la China, ¿no? Y si en esto necesita unos días de más, que se los tome, pero necesitamos que la decisión sea una decisión técnica, ilustrada, que convenza a los especialistas. Este es un debate entre ilustrados, no quiero menospreciar a nadie, pero este debate no se puede resolver con populismo, pagando avisos en los medios para poner a la galería a aplaudir cuando ni siquiera sabe qué es lo que está aplaudiendo. Ese es el llamado al gobierno, o sea, que nos explique si en la subasta va a fortalecer o a debilitar el monopolio. Lo otro que quiero yo mencionar es esto. Yo creo, hasta donde van mis análisis, que si no se excluye a Consell de la subasta, no va a ser posible debilitar el monopolio. Yo quisiera que fuera más fácil. Es más, cuando con el senador Lacerda empezamos en esto, dijimos, no, simplemente con que reserven una parte del espectro, con eso avanzamos en el debilitamiento del monopolio, pero cuando hicimos un análisis más exhaustivo, nos dimos cuenta que eso no era suficiente, señor presidente. Es decir, que si el monstruo se mete, la cosa sigue siendo demasiado desventajosa y desigual, y podría llevar a que no aparezca nadie. Pero además quiero señalar una cosa que por los afanes tampoco señalé con precisión: no basta con eso. O sea, la subasta tiene que estar bien planteada, pero se necesitan más medidas. Aquí, por ejemplo, se necesitan medidas de roaming serias. Es decir, aquí no pueden seguir los señores de Claro Consell, me van a excusar el término, mamándole gallo a la idea de que hay que permitir que por sus instalaciones corran otras llamadas. Eso es elemental en la lucha contra el monopolio.
No pueden seguir abusando de la posición dominante de esa manera. Si son tan buenos, ¿por qué le tienen miedo a la competencia? Por supuesto que esto no se les puede aceptar. Pongo esto del roaming simplemente como un ejemplo de otras medidas que hay que tomar, o si no, tampoco nos va a servir la subasta para lo que creemos que debe servir. ¿Puede o no? Ya termino, señor presidente, que si se puede o no excluir, aclaro. Sí se puede, yo creo que las normas lo permiten de sobra, yo en eso no tengo la menor duda. Pero además también digo una cosa, no es cierto que se acabe esa empresa porque la excluyan de esa subasta. Tiene músculo financiero y de espectro y de antena suficiente para seguir siendo un competidor importante incluso en este asunto de la tecnología 4G. Luego ese no es el caso. Y a los que dicen que es que queremos castigar la eficiencia, supongamos que son muy eficientes y que están con que están porque son pues unos genios, supongamos que eso sea así, pero así todo, esa posición dominante no es conveniente para el futuro del país. Y yo ni siquiera vería esto como una sanción, sino como una regulación. Es que cuando en una calle se pone, por aquí solo se puede ir en los carros de derecha a izquierda, o en cualquier sentido, eso no puede decir el que va con el carro que es que lo están castigando, no, lo están regulando. Como se regula la vida de los seres humanos de mil maneras. Entonces, ¿cuál es el misterio de que en este caso se regule y se diga que en estas circunstancias, por estas y estas razones, no es conveniente que Claro Colcel siga fortaleciendo su monopolio? Por último, decir esto: por bien que nos vaya con la subasta, por bien que sean otras regulaciones que hay que sacar al mismo tiempo con la subasta, para seguir golpeando esta situación de corte monopolístico que tenemos, yo me temo que no es suficiente, no va a ser suficiente, porque lo que hay ya es demasiado grave. Luego, insisto en la propuesta y un llamado cordial a los senadores de todas las bancadas para que pensemos entre todos la posibilidad de esa ley que venimos planteando con el senador Lacerna, una ley directa contra el monopolio, una cosa como de cuotas, ¿no? Nadie podrá tener más porcentaje de lo que tiene y se da un tiempo prudencial para que las cosas se organicen y pues nadie vaya, digamos, a salir inconvenientemente tratado en el asunto. Pero es lo que definitivamente le pone el cascabel al gato y es lo que definitivamente evita que esta toma del regulador por parte de estas empresas se siga dando. Estas cosas hay que plantearlas de esta manera. Aquí es el interés público lo que está de por medio. Esto no es un pleito personal con nadie. Yo en general nunca en política he tenido pleitos personales con nadie y no los voy a casar con estas horas de la vida. Es un problema de cuál es el interés nacional y cuál no es el interés nacional. Por último, decir esto, señor presidente, creo que sería importante estudiar la posibilidad de crear algún tipo de comisión con congresistas de este Senado que le haga seguimiento en detalle a la subasta y que estemos, digamos, al corte, ojalá con gente de todos los sectores, y que además también se apersone y mire la posibilidad de esa ley de la que estamos hablando. Si el Senado o el Congreso de Colombia el día de mañana se le presentara al país y le dijeran: colombianos, a todos los millones de colombianos, miren esta ley que acabamos de aprobar en este y en este sentido, y se promoviera la competencia en este sector, sin duda que le prestaríamos un servicio grande a esta nación. Muchas gracias, señor presidente. Senador Robledo, muchas gracias.